días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, qué bueno que están disfrutando del fresco de la mañana. Ya está por terminarse. Así de que disfrútelo, aprovéchelo, porque la semana que viene vamos a estar en los 80s. Queremos fresquecito, ¿verdad? Cuando llegue el calor. Así es. Así es el ser humano por naturaleza. No estamos conformes con nada. Pero bueno, vamos a seguir esta mañana, hermanos, con este estudio bíblico que estamos comenzando un nuevo estudio de 6 semanas. Este estudio lleva por título el regreso de Cristo. El regreso de Cristo, y ciertamente la palabra nos habla de ese tiempo. Ciertamente la palabra nos habla de cosas específicas que están sucediendo y que seguirán sucediendo. El regreso de Cristo, viviendo con el fin en la mente. Eso ya sonó un poquito más drástico. Viviendo con el fin en la mente. Bueno, hermanos, para comenzar con este estudio vamos a ir en oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este nuevo día que tú nos has permitido, Padre. Gracias por la oportunidad, por el privilegio de estar aquí esta mañana como parte de la iglesia, Padre, como parte de tu pueblo, congregados, buscando de tu presencia, Padre. Buscando de ese amor que tú tienes para con nosotros. Buscando, Padre, de tu guía para el día a día, Padre. Ciertamente las cosas no se ven tal vez como quisiéramos en nuestro día a día. Tal vez no se ven como lo esperábamos, Padre bendito. Pero ciertamente tenemos el entendimiento de que tú sigues en control. Sin importar lo que suceda, sin importar lo que pase, Padre, sin importar que nos guste o no. Bendito Dios, tú sigues teniendo el control de todo. Padre, te pedimos que podamos descansar en eso, Padre. Que podamos descansar en el conocer que tú tienes el control de todas las cosas. Bendito Dios, sí, tal vez sea difícil para algunos de nosotros el poder descansar ahí, el poder entender, Padre, que aunque las cosas no se vean bien, Padre, tú sigues controlando todo. Pero sí, ayúdanos, Padre, ayúdanos, danos el entendimiento, danos la sabiduría para poder descansar ahí, para poder estar ahí en tu presencia, Padre. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos, Padre, por todo aquel que está en necesidad, por todo aquel que está en enfermedad, Padre. Tú conoces las situaciones, Padre, tú conoces el corazón de cada persona, tú conoces el pensamiento de cada uno de nosotros, Padre. No hay cosa que tú no conozcas, Padre. Pero siempre, Padre, tú nos das la oportunidad de venir delante de ti, Padre, y poner todo en tus manos. Para así poder descansar, porque dice tu palabra que todo aquel que está trabajado y cansado y cargado, que venga y lo deposite en ti, Padre, para poder descansar, para poder ser libre, bendito Dios. Padre amado, te pedimos que seas tú quien nos guíe en esta mañana, que seas tú quien nos hable, nos des el entendimiento y la sabiduría para que todo lo que sea hablado en esta mañana sea de acuerdo a tu voluntad y podamos descansar, Padre, en ti. Sí, bendito Dios, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, para los que van llegando por ahí, el regreso de Cristo, viviendo con el fin en la mente. ¿Será que en realidad vivimos con esa mentalidad? ¿Será que en realidad estamos pensando en ese fin, en el día a día? Tal vez no.
Tal vez no, tal vez cuando hablamos del fin, tal vez pensamos en la muerte, tal vez pensamos en una situación donde todo se acaba. Tal vez no queremos pensar en eso. Tal vez no es nuestro plan pensar en eso. Pero este estudio nos va a llevar a pensar un poco más allá de nosotros mismos. El subtítulo es Permanece firme hasta el fin. Permanece firme hasta el fin. Y espero que todos tengamos el entendimiento y el conocimiento de que hay un fin. De que hay un fin y tal vez lleguemos hasta ese punto, tal vez no. Pero todos tenemos un fin al final de cuentas. Pero este fin del que vamos a hablar es lo que la palabra nos habla, el fin de los tiempos. El fin donde Jesucristo regresa, la segunda venida de Jesucristo. Y vamos a estar hablando en el libro de Mateo capítulo 24, verso 1 en adelante. Y este es el título de esta semana: Permanece firme hasta el fin. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros esta mañana es: ¿cómo podemos mantenernos firmes hasta el fin? ¿Cómo podemos mantenernos en esa firmeza que la palabra nos invita, que la palabra nos llama a permanecer firmes hasta el fin? Mire lo que nos dice el escritor. Dice: no hay mejor cosa que estar en manos del alfarero. ¿Quién dice amén? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para estar en las manos del alfarero? Mire lo que el alfarero va a hacer. Dice: la vasija, cuando está en manos de su hacedor o su creador, no tiene voz ni voto. No tiene voz ni voto. ¿Queremos seguir en las manos del alfarero? Vamos comenzando. El alfarero hará con ella lo que ha decidido hacer, debido a una necesidad específica. Sus manos darán forma al barro, apretándolo, estirándolo, hundiéndolo, cortándolo, deformándolo, arrancándolo, estrechándolo y ensanchándolo. Finalmente, el horno hará que el trabajo del alfarero en la vasija permanezca. Ese es el trabajo del alfarero, ¿verdad? Tiene un poco de barro ahí, lo moldea, lo jala, lo estira, lo vuelve a moldear, lo empuja, lo comprime, lo ensancha, le da forma. Y cuando termina su obra, la mete al horno, para que esa obra permanezca de esa manera. Lo mete al fuego para que sea cocido. Después de todo el proceso, el producto terminado será mucho mejor que cuando todo inició. Ese producto final será la obra de ese creador, será la obra que buscaba, que esperaba. De la misma manera, como cristianos debemos de confiar en que estamos seguros en las manos de nuestro Dios. No hay mejor lugar para estar. El mundo que nos rodea sufre y la maldad va en aumento. Los hijos de Dios no estamos exentos de toda esta aflicción y tribulación. Lo cierto es que el Señor nunca prometió que seríamos librados de las dificultades en esta vida. Cuando seguimos a Jesucristo, las pruebas no tardan en llegar, sobre todo cuando el fin se acerca. La buena noticia es que Él ha prometido estar a nuestro lado
hasta el fin. Por eso debemos de mantenernos firmes hasta el fin. Esa es la promesa de Jesucristo. Él nos lo prometió en su palabra, nos lo sigue prometiendo. Dice que vendrán todas estas cosas, toda esta situación. Dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Confiad, dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hasta este momento, ¿cuál es nuestra respuesta a esta frase que acabamos de leer? Que no hay mejor cosa que estar en las manos del alfarero. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos preparados para que Dios nos empiece a moldear? Sí, tal vez ya estamos en el proceso, tal vez ya estamos avanzados en ese proceso, donde Dios nos ha estado moldeando, donde de repente hay algo que no le gustó y nos empieza otra vez a comprimir, a moldear de la manera que Él quiere que seamos. Pero a mí me gustó este párrafo que el escritor nos da aquí. No hay mejor cosa que estar en las manos del alfarero. La palabra de Dios dice que la obra que Él comenzó la llevará hasta la perfección. Todo lo que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros, Él la llevará hasta la perfección. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos. La pregunta es si nosotros estamos listos, preparados, para que Dios lleve su obra a la perfección en nuestra vida. Bueno, hermanos, los invito al libro de Mateo, capítulo 24, verso 1 al 3, si alguien le da lectura, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Esa pregunta al final del capítulo 3 es interesante. ¿Quién de nosotros quisiera saber esa respuesta, hermano? ¿Quién de nosotros quisiera saber esa respuesta a esta pregunta que los discípulos le hacen a Jesucristo? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En primera, ¿cuál sería el propósito de nosotros saber eso? ¿Para qué queríamos saber eso? Tal vez para estar listos. O tal vez para saber cuánto tiempo nos queda para ajustar las cosas. Empezar ajustando. Tal vez. Bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En el capítulo 23, Jesucristo acababa de lamentar la condición de Jerusalén, la condición de su pueblo, la condición en que estaban viviendo, la condición en que Jerusalén estaba reaccionando. Miren lo que nos dice al final del capítulo 23, verso 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?
he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero vamos a detenernos un poquito aquí en ese último párrafo. En ese último párrafo de este versículo 39. No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si recordamos y si vamos un poco más atrás en el capítulo 21, verso 9 de Mateo, nos habla de esa entrada triunfal a Jerusalén. Nos habla de ese recibimiento que Jesucristo tuvo al entrar a Jerusalén. Dice el capítulo 21, verso 9, dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Así lo recibió Jerusalén. Y ahora nos habla aquí en el capítulo 23, dice, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí nos hace referencia a esa segunda venida de Jesucristo. Sí, lo recibieron en algún momento en Jerusalén, pero sabemos lo que pasó, sabemos lo que sucedió. Sabemos que el mismo pueblo lo condenó. Lo llevó a una cruz. Murió y resucitó. Aquí Jesucristo está hablando de esa segunda venida, de su segunda venida a este mundo. Jesucristo acaba de hablar de la situación de Jerusalén, de la situación que está viviendo el pueblo de Jerusalén. Y a causa de eso, en el capítulo 24 empieza a hablarnos, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. A consecuencia de lo que Jesucristo les acababa de decir, a consecuencia de lo que Jesucristo acababa de mencionar, de cómo estaba viviendo el pueblo de Jerusalén, y viendo que él se iba, dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, sus discípulos como que trataron de detenerlo, trataron de, no sé qué había en su mente, como tratando, no sé si pensaban que Jesucristo no conocía el templo, que no conocía todos sus edificios, todos sus lugares, pero trataron de persuadirlo para que él les diera más información de lo que acababa de decir. Verso 2 dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la respuesta de Jesucristo a lo que el pueblo de Jerusalén estaba viviendo. Aquí los discípulos en este momento estaban siendo testigos de algo que solo Dios podría decir y afirmar. Solamente Dios podría haber dicho esto. Jesucristo en ese momento les acaba de declarar, les acaba de afirmar que todo eso será destruido. Todo el templo. Y ciertamente eso sucedió. La historia nos dice que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruido. Jerusalén fue acabado por el Imperio Romano. Todo. Y Jesucristo se los declara aquí.
antes de su partida. Dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Es porque le preguntaba yo, ¿cuántos de nosotros queremos saber, cuántos hemos hecho esa pregunta? Cuando el tema dice que viviendo con el fin en la mente. Cuando usted se forma una meta, cuando usted se forma un propósito, una meta, ¿qué es lo que hay en su mente? Cuando usted se ha planificado hacer algo y ha decidido y está dispuesto a hacerlo y lo está haciendo, ¿qué hay en su mente? Preparar lo que uno necesita para llegar a esa. Para llegar a ese punto, para llegar a esa meta, para llegar a ese, al éxito. Aquí la palabra, este estudio nos dice que vivamos con el fin en la mente. Con el fin de lo que la palabra nos dice que llegará en algún momento. Aquí los discípulos se acercan a Jesucristo, dice el verso 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es por eso que le preguntaba yo hace un momento, ¿cuántos de nosotros queremos esa respuesta? ¿Cuántos de nosotros estamos deseosos de saber esa respuesta a esta pregunta que los discípulos le hicieron a Jesucristo hace 2000 años? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando hacemos una pregunta así, ¿cuál es la intención de nuestra pregunta? ¿Por qué queremos saber algo que sabemos que es la voluntad de Dios? Sabemos que va a pasar, sabemos que Dios nos lo declara, que viene, pero queremos saber la fecha exacta. Queremos saber el punto final. ¿Cuántas personas ha invitado usted a la iglesia, hermano? Que le han dicho, esta semana no puedo, pero para la siguiente estoy ahí. Hoy no, pero mañana tal vez. Tal vez son algunas de las personas que quisieran saber esta fecha con claridad, para saber cuánto tiempo nos queda para tomar esa decisión, para saber cuánto tiempo nos queda para arrepentirnos de nuestro pecado. Y queremos saber la fecha exacta. Aquí los discípulos tenían duda, querían saber qué es lo que venía. Querían saber cómo iba a suceder. Lo que Jesucristo les acababa de declarar, que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no fuera derribada. ¿Cuándo serán estas cosas? Es la pregunta. Aquí Jesucristo les estaba haciendo saber todo lo que necesitaban saber. Simplemente lo que necesitaban saber. Y al mismo tiempo por todo lo que diría después. No solo se refería a lo que sucedería en unos cuantos años, sino a lo que sucedería hasta su regreso. Hasta la segunda venida de Jesucristo. Ese es el comienzo de todo lo que Jesucristo les empieza a decir, para que estuvieran prevenidos, para que estuvieran listos. Este es el comienzo de la enseñanza de Jesucristo para sus discípulos.
Jesucristo no estaba diciendo estas cosas a sus discípulos para desanimarlos. Jesucristo en ningún momento tuvo la intención de desanimar a sus discípulos. Él lo que quería es que sus discípulos, que su pueblo, que sus seguidores estuvieran preparados, estuvieran listos. Jesucristo nos anima a tener la seguridad de que lo que Él dijo sucederá. De que lo que Él dijo sucederá. Todas estas cosas, lo que vamos a estar viendo en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos, todo eso sucederá. Al igual que su venida sucederá. En un momento determinado, Jesucristo regresa. Y regresa por su pueblo. Y regresa por todos aquellos que van a permanecer firmes hasta el fin. Y la palabra de Dios en Apocalipsis nos lo dice. Que todo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Todo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Lo cierto es que aunque sería difícil y vendrían tribulaciones, deberían de tener la certeza de que Jesús regresaría y entonces vendría el fin. Y entonces vendría el fin. Jesús quería que confiaran en Él y que cuando vieran las señales, anhelaran su regreso y se mantuvieran firmes. Eso es lo que Jesucristo añora. Jesucristo añora que su pueblo se mantenga firme, que se mantenga estable, sin importar la situación, sin importar las tribulaciones que vienen en camino. Tres cosas que podemos rescatar de aquí, hermanos, de este pasaje. Primero, confía en que Dios siempre está en control y que Él no dice las cosas al azar. Él no dice para ver si pasan, Él no dice para ver si suceden. A pesar de lo que estés pasando o las pruebas que sufrirás más adelante en tu vida, debes de saber que Dios es soberano y todo está bajo su control. Todo está bajo el control de Dios. Él lo ha declarado. Y ahorita vamos a seguir avanzando en este pasaje y vemos que todo lo que Jesucristo le decía a sus discípulos lo estamos viendo. Lo estamos viendo día a día. Cada vez más. Punto número 2. Confía en que Dios cumplirá su palabra y ha dicho todo lo que sucederá. Jesucristo mismo nos lo declara en este capítulo 24 de Mateo. Todas las cosas que vendrán, todas las cosas que hemos estado viendo, que están sucediendo y se cumplirán. Punto número 3. Anhela su regreso cuando veas las señales y mantente firme. Y mantente firme. Jesucristo no le dijo a sus discípulos todas estas cosas para asustarlos. Jesucristo quería que sus discípulos estuvieran preparados en el momento que empezaran a ver todas estas situaciones, todas estas señales. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, Mateo 24, verso 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Amén.
verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa será una respuesta a lo que los discípulos acaban de preguntar. Sus discípulos hicieron una pregunta específica. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tal vez los discípulos no recibieron la respuesta que esperaban. Tal vez los discípulos se quedaron pensando, ¿y qué pasó? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, lo que Jesucristo les acaba de decir, no es tan importante que tú sepas la fecha o lo que va a suceder. Lo importante es que tú estés preparado. Lo importante es que nadie te engañe. Lo importante es que tú tengas un buen fundamento en tu vida para que nadie venga y te engañe. Eso es lo importante. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La respuesta de Jesús tal vez no tenía nada que ver con la pregunta, pero sí tiene mucho que ver con nuestra preparación. Tiene mucho que ver con que nosotros estemos preparados para ese momento, listos y dispuestos para lo que va a venir. Continúa Jesucristo diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso lo hemos visto, hermanos. Eso lo hemos visto en las últimas décadas. ¿Cuántos han venido y diciendo, yo soy el Cristo? Y muchos los han seguido. Y muchos han sido engañados. Y muchos siguen siendo engañados. Eso es lo que Jesucristo está hablando aquí. Dice, esto es lo que va a venir. Estén preparados, estén listos para que puedan permanecer firmes hasta el fin. ¿De cuántos hemos oído nosotros decir eso? ¿Cuántos vienen a su mente que han dicho, yo soy el Cristo? ¿Ha habido algunos? Ha habido algunos que en los últimos años han hecho esto y han terminado por sus situaciones en la cárcel. Pero sí han tenido seguidores. Pero sí ha habido quien los ha seguido. Pero sí ha habido quienes han creído. Y esto es lo que Jesucristo estaba preparando a sus discípulos. Esto es lo que Jesucristo quiere que nosotros entendamos como su pueblo. Que estemos preparados, que no nos dejemos engañar. Verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sí tenemos conocimiento que hay guerras, ¿verdad, hermanos? Sí tenemos conocimiento que por los últimos 2000 años ha habido guerras. Y sigue habiendo guerras. Ahorita hay una que se está viviendo, que mucha gente está muriendo. Gente inocente, que se han quedado sin nada, que tienen que salir corriendo. Y Jesucristo nos hace saber que todo esto sucederá, que todo esto seguirá sucediendo. Dice, todo esto acontecerá, es necesario, dice, que acontezca. Pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Jesucristo, en lugar de darnos una fecha, o de darle a sus discípulos una fecha tal vez que ellos esperaban, simplemente les hace saber lo que viene. Simplemente les hace saber lo que va a suceder, lo que en algún momento vamos a vivir. Con la seguridad de que así sucederá, porque es palabra de Dios, porque es verdadera. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos,
en diferentes lugares. Somos testigos de esto, hermanos, hermanas. Somos testigos de lo que la palabra de Dios nos dice y que estamos viviendo al día de hoy. Que vemos naciones levantándose contra naciones, que vemos pestes a causa de enfermedades, que vemos hambres por todos lugares, terremotos, inundaciones, fuegos, etc. Y cada día más. Jesucristo siempre fue explícito. Jesucristo siempre habló con la verdad. Jesucristo siempre hablaba con firmeza. Él quería preparar bien a sus discípulos. Es claro que las guerras a las que se refiere no son simbólicas, sino que habla claramente de nación contra nación, de reino contra reino. Dice, además habrá pestes, hambres, terremotos. Jesucristo fue claro. Jesucristo habló con la verdad. Jesucristo habló de una manera que ahora lo estamos viendo en nuestro tiempo. Aquí Jesucristo no trató de describir una cadena de eventos. Jesucristo no estaba declarando vamos a hablar de una agenda. Jesucristo estaba declarando lo que iba a suceder. Jesucristo simplemente quería preparar a sus seguidores para lo que vendría. Jesucristo quería simplemente animar a sus seguidores a permanecer firmes. A permanecer firmes sin importar todas estas situaciones, sin importar todos estos eventos que habían de suceder. Simplemente quería que sus seguidores permanecieran firmes. Cada una de estas señales apuntará cada vez más a su regreso. Cada una de estas señales apuntará cada vez más a su regreso. Por eso debemos de vivir expectantes de su venida. Por eso debemos de tener eso en nuestra mente. ¿Cómo se llama este estudio? Viviendo con el fin en la mente. Jesucristo viene. ¿Cuándo? Hermano, disculpen, pero yo no tengo esa respuesta. La palabra de Dios no nos lo declara tampoco. Pero dice que sucederán todas estas cosas y aún no es el fin. Aún no es el fin. Pero sí tenemos que estar con la expectativa de que Jesucristo viene en algún momento. La pregunta es si estamos listos. La pregunta es si estamos preparados para lo que viene. Y esa es una buena pregunta, hermanos, porque miren lo que dice el verso 8. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Todo esto de lo que acabamos de hablar, todas estas situaciones de guerra, de hambre, de terremotos, de desastres, dice, ese es el principio de dolores. Esto no tiene nada que ver con lo que viene. Esto no tiene nada que ver con lo que sucederá después de esto. Esto es simplemente, dice, todo esto será principio de dolores. Tres puntos, hermanos. Primero, las señales anticipan el regreso de Jesús. Todas estas señales que seguimos viendo, todas esas señales de lo que la palabra de Dios nos habla, simplemente nos anticipan el regreso de Jesucristo. Que Él viene. Necesitamos estar preparados. Lo que vendrá no será únicamente tribulación, sino que también servirá de señal apuntando a la segunda venida de Jesucristo.
Todo eso que estamos viendo simplemente está apuntando a esa venida. Punto número 2. Engaños, conflictos y desastres son solo principio de dolores antes de su regreso. El hecho de afirmar que vendrán conflictos, desastres y dolores de parto, dice, antes de su regreso, no es para que temamos, no es para que nos asustemos, sino para que simplemente nos mantengamos firmes. Nos mantengamos firmes en nuestra fe. Nos mantengamos estables. Punto número 3. El cristiano no debe de temer, sino vivir firme y esperanzado en Jesucristo. Esa es la razón por la que Jesucristo le habla a sus discípulos de esta manera. Les hace saber lo que viene. Les hace saber que sí, todavía vendrán cosas aún más allá. Con la intención de que nos mantengamos firmes. Como hijos suyos, dice, no estaremos exentos de las pruebas. De hecho, podemos esperarlas. Sin embargo, debemos de mantenernos firmes en Él, en su palabra y en su verdad, hasta el fin. Hasta el fin. La palabra de Dios es clara, hermanos, y nos dice que todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Por qué las pruebas y dificultades son solo principio de dolores? ¿Por qué todas aquellas cosas que Jesucristo le está hablando aquí a sus discípulos en este capítulo 24, y de repente le dice, todo esto es tan solo principio de dolores? Todo esto es el comienzo. Ahí en el verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. La respuesta la vamos aquí a ver en el verso 9 en adelante. Si alguien le da la lectura, verso 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. El siguiente, hermano, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces, esa palabrita conlleva mucho significado, hermanos. Entonces, esta palabrita es la conexión de lo que Jesucristo le acababa de decir a sus discípulos, de todas esas situaciones, de todas esas circunstancias que estamos viendo, que estamos oyendo, de desastre, de terremotos, de guerras, de enfermedades, de hambres, etc. Ahora dice entonces. Entonces, cuando le dice que aquello tan solo es el principio de dolores, este tema pasó ya a ser más personal. Este tema pasó de ser algo generalizado en aquellas cosas que nosotros podemos ver en el día a día y oír en el mundo entero, a algo más personal. Entonces dice, os entregarán a tribulaciones. Entonces ya esto es en un ámbito más personal, donde tú lo vas a vivir de alguna manera, personalmente, en carne propia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
hermanos. Es en realidad ahí donde viene la pregunta que dice al principio. ¿Queremos estar en las manos del alfarero? ¿Estamos listos y dispuestos para que Dios empiece a formar nuestra vida, a moldearla de la manera que Él quiere? De la manera que quiere que seamos nosotros, para su gloria. Estamos listos y dispuestos para ese momento donde en realidad todo esto que Jesucristo nos habla es cierto. Lo que Jesucristo le dice a sus discípulos es verdad y sucederá. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Estamos listos y preparados para eso, hermanos? Porque si no estamos listos y preparados, la verdad que a lo mejor en nuestra mente dice, hermano, pero eso no va a suceder aquí. Pregúntele a 360 millones de cristianos que están viviendo persecución en este día, que han llegado a la muerte por causa de su nombre. ¿En realidad estamos listos y dispuestos a lo que viene? Que la palabra de Dios es verdadera, hermanos. La palabra de Dios, Jesucristo no le habló a sus discípulos simplemente para que se asustaran, no. Les habló para animarlos, a que estuvieran preparados a lo que iba a venir. Porque al final de cuentas, Dios sigue en control. Dios sigue en control de todo lo que está pasando. Verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí Jesucristo nos está hablando de la prueba de nuestra fe. De la prueba de nuestra fe. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando estas situaciones vengan? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿O vamos a tropezar como la palabra de Dios nos dice que entonces muchos tropezarán? Entonces muchos no estarán dispuestos a pelear esa batalla. Entonces muchos no estarán dispuestos a lo que viene y por eso tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es lo que vemos, hermanos, en este mundo, que mucha gente no está dispuesta, dicen ser algo, pero cuando llega la prueba, no, espérame. Yo la verdad es que nada más lo dije por decirlo. ¿Ah? Lo hemos oído y lo hemos visto, hermanos. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a defender nuestra fe? ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a pelear esa batalla por causa de su nombre? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer? Verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Recordamos cuál fue la respuesta de Jesucristo cuando sus discípulos le preguntaron de tiempos y señales? La respuesta de Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque sí dice que vendrán profetas y muchos falsos profetas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. Estamos en realidad bien fundamentados en las cosas de Dios. Estamos en realidad con el conocimiento de la palabra que nos va a ayudar a permanecer firmes, que nos va a ayudar a en realidad pelear esa batalla. Eso es lo que Jesucristo quería, que sus discípulos estuvieran conscientes de lo que venía y animándolos a que permanecieran firmes. Verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? ¿Será que
que los cristianos se han enfriado? Yo pienso que sí, porque no quieren seguir a Cristo como debe de ser. En la iglesia, pues, siempre debemos de venir siempre todos, invitar. Nos invita uno, no quieren venir. Amén. Uno siempre está propuesto a invitarlos para que vengan. ¿Cuántas iglesias conocemos que no están funcionando, hermanos? Que están cerradas. Que vino la prueba, que vino la situación difícil y hasta ahí. No estuvieron listos ni dispuestos a pelear la batalla. Y dice, por haberse multiplicado la maldad. La maldad sigue en aumento, hermanos, día a día. La palabra de Dios es firme y clara y nos anuncia lo que viene. Y que esto continúa y seguirá en crecimiento. Pero aquí esto es una referencia de que no debemos de enfriarnos. De que debemos seguir firmes, permanecer en esa fe que hemos confesado. Quiero invitar a alguien que vaya a Filipenses 2:12. Dice aquí el verso 3, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién tiene Filipenses 2:12? Dice, por tanto, hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temblor, con temor y temblor. El apóstol Pablo nos anima a permanecer, hermanos, en esa fe. Nos anima a ocuparnos de nuestra salvación y cuidarla. ¿Cuántos cristianos conoce usted que dicen que ahora pueden vivir de la manera que quieren porque ya son salvos? ¿Cuántos conoce usted que dicen que ahora están en esa libertad porque la han adquirido de Jesucristo? El apóstol Pablo nos anima a que cuidemos de esa salvación. Ocupaos en vuestra salvación, dice, con temor y temblor. Que ciertamente debe de haber un cambio, hermano, en el cristiano. Que ciertamente debe de haber una transformación. Y eso incluye nuestro estilo de vida. Eso incluye nuestra manera de pensar. Eso incluye nuestra manera de actuar. Eso incluye nuestra manera de hablar. Eso incluye cada cosa que hacemos en nuestro diario vivir. Que nos ocupemos de nuestra salvación. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está la fecha, ¿no? Ahí está la fecha. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el evangelio sea predicado por todo el mundo. Cuando el evangelio y la ordenanza que nos dio Jesucristo la estemos cumpliendo.
Las buenas nuevas no podrán ser silenciadas, hermanos. Seamos pocos o seamos muchos. Si usted está dispuesto a cumplir la ordenanza de Jesucristo, se va a cumplir. Tarde o temprano, no tenemos una fecha fija. Pero después de que vivamos todas estas situaciones, de que experimentemos todas estas situaciones que Jesucristo le está hablando a sus discípulos y nos está hablando a nosotros, dice, y el evangelio sea predicado, las buenas nuevas sean predicadas en todo el mundo, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, cuando todo esto suceda, cuando todo esto haya pasado, dice, entonces será el fin. Estamos, hermanos, en realidad viviendo con el fin en nuestra mente. Con aquel momento donde Jesucristo regresa. Con aquel momento donde tendremos que vivir ciertas situaciones de las que Jesucristo nos advierte y nos confirma que así será. Porque al igual que todo esto sucederá, su venida es cierta y verdadera. Tres puntos, hermanos, para ir terminando con este tema. Primero, tenemos que confiar. ¿Confiar en quién? Confiar en Dios, que está en control de todo. No dejes que las pruebas de esta vida nublen tu visión y sostente en aquel que siempre está en control de todo. Confía en Dios. En Dios. 2. Mantente firme ante las pruebas y las tribulaciones. Es fácil ver las olas más grandes que tú, pero no debes quitar la vista del Señor. Debes de permanecer firme hasta el fin, sabiendo que Él cuidará de ti. Tenemos esa seguridad. Es promesa de Dios, que Él estará con nosotros hasta el fin. Punto número 3. Y es parte del llamado. Comparte. Comparte el evangelio. Usa todos los medios a tu alcance para compartir el evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Simplemente comparte. Todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Él estará con nosotros siempre, nunca nos dejará, ni cambiará de parecer. Todo lo que Él comienza, lo termina. Por eso sabemos que tal como lo prometió, Él regresará. Sin embargo, antes de eso, experimentaremos pruebas en todo sentido. Las tribulaciones no han faltado en la iglesia y no faltarán de aquí hasta el fin. Estamos llamados a vivir esperanzados y confiados en Él. Permanezcamos firmes en Él, sabiendo que no estamos solos y Él cumplirá su propósito en sus hijos. Él seguirá cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Y quiero cerrar con este pasaje, hermanos. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.